buenas tardes. El día de hoy empezaremos, soy la doctora Ana Brenda Martínez Quirós y hoy vamos a ver el tema número 3, los estudios de género. Siguiente, por favor. Este tema es muy relevante, sobre todo porque vamos a empezar a ver los estudios sobre las mujeres. Hay mucha tela de dónde cortar, hay mucha investigación y quisiera iniciar sobre este libro, que es un ensayo, que es El hombre prehistórico es también una mujer. Es de Matisse Patou y ofrece una visión innovadora sobre la concepción del género en las sociedades prehistóricas. Este estudio desafía las nociones convencionales sobre la división de roles de género y propone una visión más inclusiva, más equitativa del pasado humano. Ella examina cómo las investigaciones arqueológicas y antropológicas recientes han revelado que las primeras sociedades humanas no se organizaban necesariamente de acuerdo con las rígidas categorías de género que predominan en la actualidad. La premisa central del trabajo de Patou es que las categorías del hombre y la mujer en la prehistoria eran mucho más fluidas y menos estrictamente definidas de lo que tradicionalmente se ha pensado. Y no, las mujeres prehistóricas no se pasaban ni el día barriendo en la cueva y cuidando a los hijos, mientras que esperaban que los hombres regresaban a cazar. Ellas también perseguían a grandes mamíferos, fabricaban herramientas y joyas, construían viviendas y exploraban formas de la expresión simbólica. Los vestigios arqueológicos demuestran que las mujeres neandertales usaban la lanza. Gracias a un análisis del ADN, sabemos que algunos esqueletos enterrados con sus armas pertenecían a jóvenes robustas que cazaban y también se atestiguaba su intervención artística en las paredes de las cuevas. Tampoco hay un indicio de que en las sociedades del Paleolítico, un periodo que se extiende durante muchos cientos de milenios, se considerara a las mujeres inferiores o subordinadas a los hombres. Siguiente, por favor. Existe otro libro que me parece muy importante, se llama La historia de las mujeres en México. Es de la autora Silvia Marín y nos ofrece una visión integral de cómo las mujeres han sido históricamente marginadas en la sociedad mexicana, desde la época colonial hasta el periodo revolucionario y posrevolucionario. Las mujeres han enfrentado barreras significativas que han limitado la participación de la esfera pública y del acceso de oportunidades igualitarias. En el libro nos va a detallar cómo las estructuras patriarcales han condicionado las oportunidades educativas y profesionales para las mujeres, perpetuando roles tradicionales que han restringido su desarrollo. La educación. En este contexto, no solo reproducía los estereotipos, sino que a menudo los reforzaba, con currículos y pedagogías que mantenían a las mujeres en roles secundarios y subordinados. Anna Lau, en su capítulo La historia de las mujeres, una nueva corriente historiográfica, ofrece una visión renovada y critica sobre el enfoque historiográfico tradicional, destacando cómo la inclusión de la perspectiva de género ha transformado la comprensión de la historia. En este enfoque revisa y amplía las narrativas históricas al incorporar las experiencias y contribuciones de las mujeres, desafiando las visiones patriarcales que ha dominado la historiografía convencional. Siguiente. En su análisis sobre las primeras mujeres profesionales de México,
Diana Arauz Mercado explora cómo las mujeres empezaron a ingresar a los campos profesionales, tradicionalmente dominados por los hombres, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Durante este periodo, el acceso de las mujeres a la educación superior y a los profesionales formales fue extremadamente limitado, condicionado por las normas sociales y los prejuicios de género predominantes. Arauz destaca que a pesar de estos desafíos, algunas mujeres pioneras lograron superar barreras significativas para establecerse en campos como la medicina, la educación y el derecho, marcando el inicio de una transformación gradual en la estructura profesional del país. Y es importante mencionar que, bueno, pues antes de que todo esto sucediera, tenemos desde lo que es prehistórico, la época colonial, y va marcando, y antes del siglo XX, dentro del romanticismo en la literatura, pues tenemos unas historias pues terribles que acaban destrozando a las mujeres entre ellas, y las historias muy fatalistas, como el del caso de Ana Karenina, las cumbres borrascosas, en donde nos marcaba un estereotipo cómo tenía que ser la mujer, ¿no? Otro ejemplo es de Mujercitas. Y si nos regresamos un poquito más en el barroco, pues tenemos a Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Que ella en su poema de Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis, pues ella en este argumento, en este soneto, pues nos decía, ¿no? Que sí, efectivamente, a la mujer, pues no había muchas alternativas, o estaba en su casa, o era el convento, o pues nada más, o sea, no habían otras fuentes que ellas pudieran salir adelante. Entonces, es una forma de manifestar lo que ella sentía y que transmitía, porque no tenían derecho a la educación, a pesar que, bueno, pues la misma sociedad marcaba que decían que pues la mujer estaba dedicada totalmente al hogar y al cuidado de los hijos. Sin embargo, ya en el siglo XX, pues empieza a haber una brecha en la cual ya se empiezan a ver situaciones distintas, como por ejemplo, que también era muy observado y castigado, era la vida, por ejemplo, de María Antonieta Rivas Mercado, ¿no? Lo que marca un divorcio, el tener una vida tormentosa, el no estar con su hijo. Entonces, esto sí, imagínense ustedes, si nosotros nos ponemos a escribir algo del romanticismo, del barroco, con las ideas que tenemos, pues va a romper con todos los estereotipos y toda lo que se pensaba en una cuestión patriarcal. Entonces, esto pues se va transformando, va en cada vez mejorando, y una situación importante es que ya la mujer tiene derecho al voto, ¿no? Pero todo lo que hubo atrás en estas cuestiones patriarcales no había esa parte en donde la mujer se destacaba el rol, por ejemplo, cuando eran las guerras. A las guerras, pues iban mujeres, niños, y que estaban tras trincheras y que en muchas de las ocasiones, pues daban la vida. Esa parte no se reconoce porque, pues, a veces la historia es contada por un hombre, ¿no? Entonces, sí va a cambiar, sí va a ser de una forma contundente ya a partir del siglo ya XX. Y, por ejemplo, tenemos Rosario Castellanos, lo que escribe, las poesías de Alfonsín Storni, y ellos van marcando, van delimitando y van abriendo esas puertas que mucho tiempo estuvieron cerradas, y que ahora ya hay una mayor libertad, mayor información, en donde los roles, pues, han cambiado definitivamente, ¿no? Había un estudio, por parte de la UNAM, en la cual dice que el 51% de los estudiantes eran mujeres, y que asimismo el número menor de reprobación era por parte de las mujeres. Entonces, sí ha cambiado estas cuestiones, pero también cuando salen ya a solicitar un trabajo, o cuando quieren estar en una cuestión laboral, merma mucho en las cuestiones económicas. No hay una igualdad todavía, sin embargo, se siguen todavía, pues, peleando, o pues argumentando
en discusiones para que haya una equidad. Sin embargo, bueno, pues también es importante mencionar que una de las figuras destacadas en este proceso de apertura profesional fue la médica Matilde Montoya, que en 1887 se convirtió en la primera mujer en obtener un título de medicina en México. Montoya, pues ella enfrenta una intensa resistencia tanto social como profesional, pero su perseverancia y habilidades le permiten abrir un camino para otras mujeres en la medicina. Arauz subraya como el éxito de Montoya no solo el desafío de las normas de género, sino que también demostró la capacidad de mujeres para contribuir significativamente en campos altamente especializados y técnicos. Siguiente. Otro aspecto crucial que Arauz analiza es el papel de las mujeres en el ámbito de la educación. La educación era uno de los pocos campos en los que las mujeres podían participar más activamente y las figuras como Elvia Carrillo Puerto jugaron un papel importante en la promoción de la educación para las mujeres y niñas en México. Carrillo Puerto, además de su trabajo en el campo educativo, también se involucró en la política, en movimientos sociales, mostrando cómo las mujeres podían influir en múltiples áreas y contribuir al cambio social y profesional en el país. Finalmente, el trabajo de Arauz se destaca como las primeras profesionales que sentaron bases para la participación femenina en profesiones que a lo largo del siglo XX se expandieron notablemente. El esfuerzo y la determinación de las mujeres pioneras abrieron oportunidades para futuras generaciones, quienes pudieron beneficiarse de los avances logrados por estas precursoras. La historia de estas mujeres no solo ilustra la lucha por el acceso a la profesionalización, sino también la evolución continua hacia una mayor equidad de género en el ámbito profesional en México. Siguiente. Y bueno, podemos decir que también dentro de el libro La historia de las mujeres en México y las mujeres de la Ciudad de México, subraya la necesidad de una educación en valores y no sexista, como una herramienta crucial para superar las barreras históricas de género. Integrar estos enfoques en la educación actual puede ayudar a construir una sociedad más equitativa y a empoderar a todas las personas para contribuir de manera plena y justa. Aquí, bueno, pues podrán observar que tenemos un cuadro en donde está el periódico histórico y los roles que tenían de participación, el impacto de la conquista, el reconocimiento de derechos en educación y formación de las diferentes etapas que decíamos, época de prehispánica y colonial, independencia del siglo XIX, revolución mexicana de la primera mitad del siglo XIX, segunda mitad del siglo XX y época contemporánea. Entonces, podemos, por ejemplo, ver en el reconocimiento y derechos que está la colonización. Las mujeres indígenas enfrentaron un sistema colonial que les impuso severas restricciones, a pesar de su resistencia y participación en la preservación cultural, sus derechos fueron totalmente limitados. Ahora, en una contemporánea es un mayor reconocimiento de los derechos y contribuciones de las mujeres, con avances legislativos y sociales significativos, la lucha por la igualdad continua en un enfoque en la eliminación de barreras persistentes. Vemos aquí dos caras de la moneda distintas, cómo tenían en una época prehispánica y cómo en la mitad del siglo XX y era contemporánea. Esto nos da, pues, pie a que ha ido cambiando conforme ha avanzado la historia, las cuestiones culturales, sociales, que era lo que veíamos en el tema anterior, y todo lo que han tenido que pasar para ir logrando
avances, desafíos, reformas. Por ejemplo, en otro en Impacto de la Conquista, en el Porfiriato, la expansión de la educación para las mujeres, pero con limitaciones significativas en la participación política y social. Las reformas en la educación reflejaron una mayor apertura, aunque aún restringida. Tenemos ejemplo de los colegios particulares, Mier y Pesado y otros que después eran colegios donde solamente recibían a niños huérfanos de padre o madre o ambos, pero por quienes eran educados se les llamaba las porfirianas. Las porfirianas eran señoritas que jamás se casaron y tenían una línea totalmente en donde se les enseñaban cuestiones académicas, pero también muchas cuestiones de labores domésticas, entre que era el tejido, el bordado, la cocina, y al finalizar tenían una carrera comercial en donde estudiaban mecanografía, taquimecanografía, y era lo máximo que podían, pues, para esa época dar a la sociedad. Ahora bien, si nosotros vemos en la segunda mitad del siglo XX y era contemporánea, los avances y desafíos importantes es los derechos de las mujeres en las últimas décadas, incluyendo la legislación para proteger contra la violencia de género y promover la igualdad de oportunidades. Sin embargo, todavía persisten violencia de género y desigualdad laboral. Siguiente. Existen muchas metodologías feministas, algunas son muy radicales, otras son complementarias y otras son distintas, pero sí existe una metodología. Son las bases en los que de ahí se van tomando acuerdos y hacen una revisión tanto en lo legislativo, en educación, y es importante porque, pues, esto da pie a que no nada más es algo porque la mujer haya querido cambiar, sino también existe toda una investigación, un trasfondo. Es Está la metodología inclusiva y multidimensional. El capítulo va a introducir a innovadoras metodologías que permiten una interpretación más inclusiva de los eventos históricos. Jaiven destaca la importancia de utilizar fuentes diversificadas, como documentos personales, correspondencias y testimonios orales, para reconstruir la historia de las mujeres. Esta aproximación multidimensional ofrece una visión más completa de las realidades vividas por las mujeres a lo largo de la historia, revelando su impacto en diferentes esferas sociales, políticas y culturales. Está el impacto de la comprensión histórica, que es una de las principales aportaciones del capítulo, que es la demostración de cómo la historia de las mujeres puede alterar la comprensión de eventos históricos clave y procesos sociales. Haydn argumenta que al integrar las experiencias femeninas en el análisis histórico, se obtienen nuevas perspectivas sobre temas como la política, la economía y la cultura. Esta integración enriquece el conocimiento histórico y ofrece una visión más equitativa de la participación y la influencia en las mujeres en la historia. Las implicaciones para la educación histórica finalmente enfatiza la necesidad de actualizar los currículos educativos para reflejar estas nuevas perspectivas historiográficas. La inclusión de la historia de las mujeres no solo enriquece la enseñanza de la historia, sino que también fomenta una comprensión más equitativa y completa del pasado, preparando a los estudiantes para abordar la historia con una mentalidad crítica y abierta. Siguiente. Las metodologías feministas han ganado relevancia en el ámbito educativo y judicial en México, gracias a la integración de enfoques que promueven la equidad de género. En el contexto de la Secretaría de Educación Pública, las metodologías feministas se han incorporado como parte de una estrategia más amplia para reformar el currículo escolar y fomentar un ambiente educativo que desafíe los estereotipos de género
y promueva la igualdad. Asimismo, la SEP ha desarrollado directrices que buscan integrar perspectivas de género en todos los niveles educativos con el objetivo de cuestionar las normas establecidas y construir un currículo inclusivo. Este enfoque busca no solo la representación equitativa de mujeres y hombres en el contexto educativo, sino también la formación de estudiantes críticos que puedan reconocer y cuestionar las estructuras de poder que perpetúan en la desigualdad de género. Siguiente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, por su parte, ha desempeñado un papel crucial en el avance hacia la igualdad de género mediante la interpretación y aplicación de la ley. Las decisiones judiciales que consideran las perspectivas feministas han ayudado a moldear un marco más legal, más inclusivo y equitativo. La Corte ha abordado casos que reflejan las disparidades de género y ha emitido fallos que buscan reducir las barreras legales para igualdad de oportunidades. Este respaldo institucional es vital para la implementación efectiva de metodologías feministas en la educación, ya que ofrece un soporte legal que impulsa las reformas necesarias y garantiza que las políticas educativas de equidad de género sean aplicadas de manera consistente. Siguiente. En el libro El género, la construcción cultural de la diferencia sexual, Marta Lamas ofrece una perspectiva crítica cómo el género es una construcción social y cultural de una característica biológica inmutable. Lamas explora cómo las construcciones de género son perpetuadas a través de prácticas culturales y sociales y cómo estas construcciones influyen en la educación y en las relaciones de poder. Este enfoque es fundamental para las metodologías feministas en la educación, ya que permite a los educandos y a los formuladores de políticas cuestionar las normas de género tradicionales y desarrollar estrategias para desafiar y transformar estas normas en el aula. La obra de Lamas proporciona una base teórica para comprender cómo las metodologías feministas pueden desmantelar las estructuras de desigualdad y promover una educación más inclusiva. Siguiente. En paralelo, en Educación en Valores y No Sexista, de Juan Parra, ofrece un enfoque práctico para integrar metodologías feministas en la educación. Parra propone un modelo educativo que se aleja del sexismo y promueve valores de igualdad y respeto. Su propuesta incluye estrategias para diseñar un currículo que desafíe los estereotipos de género, fomente la participación equitativa de todos los estudiantes y promueva un entorno de aprendizaje inclusivo. Esta guía es esencial para la implementación de metodologías feministas que proporciona herramientas concretas para educadores que buscan transformar sus prácticas pedagógicas y construir un espacio educativo donde todos los estudiantes puedan desarrollarse sin las limitaciones impuestas por normas de género rígidas. Siguiente. En el análisis de las metodologías feministas desde una perspectiva integral, dos textos fundamentales brindan una visión profunda y enriquecedora. Uno de ellos del libro es Feminismo desde Abya Yala, Ideas y proposiciones de las mujeres de 607 pueblos de nuestra América, de Francesca Gargallo, y Metodologías feministas para la formación de mujeres lideresas, de Marcela Lagarde. Estos trabajos van a destacar la importancia de adaptar las metodologías feministas a los contextos socioculturales y específicos y a la necesidad de promover el liderazgo feminismo a través de enfoques educativos innovadores. En el primer texto, Gargallo explora cómo los feminismos indígenas
en América Latina ofrecen una rica diversidad de perspectivas que pueden informar y transformar las prácticas educativas. Por su parte, Lagarde y Ríos, de los Ríos, centran su atención en las metodologías destinadas para empoderar a las mujeres como líderes, proporcionando una herramienta para la formación de mujeres capaces de asumir roles clave en la sociedad. Siguiente, siguiente. Ahondando un poco más sobre la postura de Gargallo, pone a relieve la importancia de atender y valorar los feminismos provenientes, de, como ya había dicho, de los pueblos indígenas. Ella sostiene que no solo desafían estructuras patriarcales dominantes, sino que también ofrecen propuestas únicas basadas en cosmovisiones indígenas que se entrelazan con las luchas de género. Las metodologías feministas derivadas de estas perspectivas enfatizan la necesidad de respetar y aprender de la diversidad cultural y social. Argumenta que para ser efectivas las metodologías deben incorporar los conocimientos y las prácticas de los pueblos originarios, lo que implica un proceso de diálogo intercultural y una adaptación de los enfoques feministas a las realidades locales. Esta visión subraya la importancia de un enfoque inclusivo y respetuoso de lo que es particular cultural en la formulación de estrategias educativas. Sin embargo, en el otro enfoque, que es de Marcela, pues proponen metodologías que se combinan con el conocimiento teórico y con la práctica del empoderamiento personal, promoviendo la adquisición de habilidades y la confianza necesarias para asumir roles de liderazgo. En la propuesta, las metodologías feministas se orientan a fortalecer el liderazgo femenino a través de la formación de competencias específicas, la creación de redes de apoyo y la promoción de una cultura de equidad. La obra sugiere que el liderazgo de las mujeres debe de estar en principios de justicia y la participación equitativa, y aboga por un enfoque educativo que los integre a estos valores desde una edad temprana en diversos contextos sociales. Asimismo, bueno, pues tenemos que las metodologías feministas son fundamentales para reformar el sistema educativo y judicial en México. La SEP ha comenzado a incorporar estas metodologías en las directrices para promover una educación inclusiva, mientras que la Suprema Corte de Justicia apoya estas reformas a través de decisiones legales que buscan la igualdad de género. Las obras de Marta y de Juan Parra Martínez ofrecen un tanto un marco teórico como estrategias prácticas para implementar estas metodologías, contribuyendo a la construcción de una sociedad más equitativa y libre de discriminación. Esto hace que, bueno, tanto el enfoque educativo como el jurídico y las teorías y prácticas feministas viene siendo la clave para avanzar hacia una educación y una justicia que refleje los principios de igualdad y el respeto para todos. Siguiente. El aprendizaje sobre género. El aprendizaje sobre el género es un componente esencial para promover la igualdad y la justicia social en el ámbito educativo. En este contexto, el modelo educativo Equidad y Género, el libro La perspectiva de género en la educación y el texto El género, la construcción cultural de la diferencia sexual de Marta Lamas y Azucena Solís ofrecen enfoques complementarios para abordar la enseñanza del género en las escuelas. Cada uno de estos recursos aporta una perspectiva valiosa sobre cómo integrar la educación de género en el currículo y cómo abordar las desigualdades desde una base teórica y sólida. Siguiente. El modelo educativo, equidad y género, propone un enfoque integral para la implementación de prácticas educativas que promueven la igualdad de género. Este modelo se centra en la creación
de un entorno educativo que no solo represente de manera equitativa a todos los géneros, sino que también desafíe y deconstruya los estereotipos de géneros tradicionales. El modelo enfatiza la necesidad de revisar y reformar los contenidos curriculares, las prácticas pedagógicas y las políticas institucionales para asegurar que todos los estudiantes reciban una educación que fomente el respeto y la equidad. Al aplicar este enfoque, se busca crear un espacio de aprendizaje donde las desigualdades de género sean cuestionadas y transformadas, permitiendo que los estudiantes desarrollen una comprensión crítica y reflexiva sobre las cuestiones de género. Siguiente. El libro La perspectiva de género en la educación complementa este enfoque al proporcionar una guía práctica para integrarles la perspectiva de género en el currículo educativo. La obra ofrece estrategias para que los educadores puedan incorporar temas de género de manera efectiva en sus lecciones y actividades. Destaca la importancia de utilizar materiales educativos que representen identidades de género y promuevan un entendimiento inclusivo de las experiencias y desafíos que enfrentan las personas de diferentes géneros. La perspectiva de género en la educación, según el texto, no solo implica enseñar sobre las desigualdades, sino también fomentar habilidades críticas en los estudiantes para que puedan identificar y cuestionar las normas de género opresivas que puedan estar presentes en su entorno. Siguiente. Por otro lado, el género, la construcción cultural de la diferencia sexual de Marta Lamas proporciona una base teórica crucial para entender cómo el género se construye social y culturalmente. Lamas y Solís exploran cómo las construcciones culturales del género no solo afectan las percepciones individuales, sino que también influyen en las estructuras sociales y educativas. La obra destaca que el género es una construcción dinámica que se reproduce a través de las prácticas culturales y sociales y que estas construcciones pueden perpetuar desigualdades y estereotipos. Esta perspectiva es fundamental para el aprendizaje sobre el género, ya que permite a los educadores y estudiantes comprender cómo las normas de género son enseñadas y reforzadas en la sociedad y cómo pueden ser desafiadas y reconfiguradas a través de la educación. Siguiente. En conjunto, estos enfoques ofrecen un marco robusto para el aprendizaje sobre el género en la educación. El modelo de educativo equidad y género proporciona una visión integral para implementar la equidad en las prácticas educativas, mientras que la perspectiva en la educación ofrece herramientas prácticas para su aplicación. Por su parte, el análisis teórico de Lamas y Solís Sabanero enriquece la comprensión de cómo el género se construye socialmente y cómo estas construcciones pueden ser cuestionadas y transformadas. Juntos, estos recursos ofrecen una guía completa para desarrollar un currículo y un entorno educativo que promueva la igualdad de género y preparen a los estudiantes para ser agentes activos en la construcción de una sociedad más justa e inclusiva. Siguiente. Un ejemplo claro de ello en la equidad y en el género es cuando tenemos a una maestra de danza. Y la maestra de danza, pues, o de prácticas como educación física, hace una selección de puros niños para jugar fútbol y de otro para jugar voleibol para niñas. Y entonces ahí empezamos a ver una cuestión de desigualdad
y equidad, porque pareciera que a veces son exclusivos esos juegos. Sin embargo, se ha demostrado que todos los juegos, incluso a nivel olímpico, ya intervienen en muchos de los roles, tanto mujeres como hombres. La socialización de género es un proceso crucial en la formación de identidades y roles de género en la sociedad. Este fenómeno no solo configura las expectativas y comportamientos individuales, sino que también influye en las estructuras sociales y las políticas públicas. En el contexto educativo y judicial en México, la Secretaría de Educación Pública y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, junto con el análisis proporcionado en la colección Género, Derecho y Justicia, así como el texto de María Candelaria Navas sobre la sociología de género, ofrecen una visión integral sobre cómo la socialización de género se manifiesta y cómo puede ser abordada para promover una mayor equidad. Siguiente. Siguiente. La Secretaría de Educación Pública, en su labor por promover una educación inclusiva, equitativa, ha implementado políticas que buscan transformar la socialización de género desde el ámbito escolar. Este enfoque se basa en la premisa de que las instituciones educativas tienen un rol fundamental en la desmantelar los estereotipos de género y en la promoción de modelos igualitarios. La Secretaría de Educación Pública ha desarrollado programas y estrategias para integrar a la perspectiva de género en los currículos, asegurando que todos los estudiantes, independientemente de su género, tengan acceso a una educación que promueva la equidad y el respeto. Estas iniciativas buscan contrarrestar los prejuicios y prácticas discriminatorias que se originan desde la socialización temprana y que a menudo perpetúan a lo largo de la vida. Siguiente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación también juega un papel importante en la intervención sobre la socialización de género a través de decisiones judiciales. La Corte ha abordado cuestiones relacionadas con la igualdad de género y la protección contra la discriminación en diversos contextos. Han sido sentencias que establecen precedentes para la promoción de la igualdad e impulsa reformas que buscan erradicar prácticas que perpetúan en desigualdades basadas en género. Y la Corte contribuye a modelar una sociedad que reconoce y valora la equidad de género, desafiando las normas sociales que refuerzan las desigualdades. Siguiente. En, en un análisis de género y derecho, ofrece un examen crítico sobre cómo las normas de género influyen en las estructuras legales y sociales. Aborda cómo la socialización de género afecta a la justicia y los derechos, señalando que las prácticas y normas de género a menudo se reflejan y refuerzan el sistema legal. El estudio de estas dinámicas es esencial para entender cómo las leyes y políticas pueden ser diseñadas para contrarrestar las desigualdades de género, promoviendo una justicia más equitativa. A través de este análisis se destacan las áreas en las que las reformas legislativas y judiciales pueden contribuir a una mayor igualdad de género. Siguiente. María Candelaria Navas, en su obra sobre la sociología de género, explora cómo la socialización de género se manifiesta en diversos aspectos de la vida y cómo influye en la construcción de identidades y roles. Nava argumenta que la socialización de género es y continuo es un proceso continuo que se desarrolla a través de interacciones sociales y culturales, y estas interacciones perpetúan en ciertas normas y expectativas de género. Nos proporciona un marco teórico para entender
cómo las normas de género son transmitidas y reforzadas en diferentes contextos sociales y cómo estas construcciones sociales afectan las experiencias individuales y colectivas. Siguiente. En conjunto, los enfoques de la Secretaría de Educación Pública, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y las aportaciones de género, derecho y justicia y el análisis de Navas ofrecen una visión comprensiva de la socialización de género. Para la SEP trabaja para integrar una equidad de género en el sistema educativo. La Suprema Corte establece precedentes legales que apoyan la igualdad y el texto de la colección y de Navas proporcionan un contexto teórico y crítico necesario para comprender las implicaciones de la socialización de género y la justicia en la vida social. Juntos, estos recursos contribuyen a un enfoque más informado y efectivo para abordar y transformar las normas de género que afectan la sociedad. Siguiente. En el esquema de género y desigualdad social, es un enfoque crítico que analiza cómo las diferencias de género influyen en las estructuras sociales y perpetúan desigualdades. Este marco teórico examina cómo las normas y roles y expectativas asociadas al género contribuyen a la creación y mantenimiento de desigualdades en diversas áreas, incluyendo el trabajo, la educación y el acceso a recursos. La Secretaría de Educación Pública, en su enfoque educativo, busca integrar las perspectivas de género en los currículos y prácticas pedagógicas para abordar estas desigualdades desde una edad temprana. El libro Género, Poder y Desigualdad de Aurora Furlong y el texto de Norma Blázquez proporcionan una base teórica robusta para comprender cómo el género actúa como una estructura social y que organiza y distribuye el poder de manera desigual. Siguiente. La teoría de género en la investigación femenina, como se explora en el libro de Blázquez, enfatiza la importancia de entender cómo las construcciones sociales del género influyen en la investigación y en la producción de conocimiento. La epistemología feminista cuestiona las perspectivas dominantes que han sido históricamente sesgadas y propone una metodología que considera las experiencias y perspectivas de las mujeres y de género no binario. La metodología feminista busca desafiar las narrativas dominantes y ofrecer un enfoque más inclusivo y equitativo en la investigación, promoviendo una comprensión más completa y justa de la desigualdad social. Siguiente. El ámbito educativo es un terreno crucial para la intervención en la desigualdad de género. Las normas de género y los estereotipos presentes en los materiales educativos, en la interacción entre estudiantes y en las expectativas docentes pueden perpetuar desigualdades. Según Furlong, es fundamental que las políticas educativas integren una perspectiva de género que cuestionen y desmantelen estos estereotipos para crear un entorno de aprendizaje inclusivo. Las reformas curriculares deben incorporar contenidos que reflejen y respeten la diversidad de identidades y experiencias de género, promoviendo una educación que favorezca la igualdad y la equidad. Siguiente. El concepto de poder, como lo describe Aurora Furlong, está intrínsecamente relacionado con la desigualdad de género. El poder no solo se distribuye de manera desigual entre géneros, sino que también se manifiesta en las relaciones sociales y laborales, afectando el acceso a recursos y oportunidades. Las estructuras de poder establecidas históricamente han favorecido a los hombres y han marginado a las mujeres y a personas no binarias, creando un sistema en que la desigualdad es una característica persistente.
La teoría de Furlong invita a repensar cómo se distribuye el poder y cómo se pueden crear mecanismos para equilibrarlos. Siguiente. La integración de la perspectiva de género en las políticas públicas y educativas enfrenta varios desafíos, entre los que se encuentran la resistencia al cambio y la falta de recursos adecuados. Sin embargo, los avances en la investigación y la promoción de políticas inclusivas muestran que es posible hacer progresos significativos. El enfoque en la capacitación docente, la revisión de y la implementación de políticas de igualdad de género son pasos cruciales hacia la reducción de la desigualdad social. Las experiencias exitosas en diversas regiones y en contextos ofrecen modelos valiosos para seguir avanzando. Siguiente. En conclusión, el esquema de género y desigualdad social revela cómo las construcciones sociales del género impactan en la distribución del poder y los recursos, perpetuando desigualdades. Los libros de Furlong y Blázquez proporcionan una comprensión profunda de estos temas y ofrecen herramientas para la investigación y la implementación de políticas. Se recomienda continuar con la investigación en la intersección de género y desigualdad, fortalecer la formación en perspectiva de género en los sistemas educativos y fomentar las políticas que promuevan la equidad. La integración de estas prácticas puede contribuir a una sociedad más justa e inclusiva. Siguiente. Siguiente. Las mujeres y la exclusión social. La exclusión social de las mujeres es un fenómeno complejo y multifacético en que se manifiesta en diversas esferas de la vida, incluyendo el ámbito laboral, educativo y familiar. Este fenómeno no solo afecta la calidad de vida de las mujeres, sino que también perpetúa ciclos de desigualdad y marginación. La Secretaría de Educación Pública reconoce la importancia de abordar la exclusión social a través de la educación, incorporando perspectivas que promuevan la igualdad y respeto por la diversidad de género. En su enfoque, busca sensibilizar a estudiantes y educadores sobre las realidades de la exclusión y fomentar un entorno inclusivo y equitativo. Esta perspectiva se complementa con las aportaciones de Rita Segato en su libro Contrapedagogías de la crueldad, que explora cómo la educación y la socialización contribuyen a que perpetúe las desigualdades y la exclusión de las mujeres. Siguiente. Segato ofrece un análisis profundo sobre cómo las estructuras educativas y sociales perpetúan la exclusión y violencia contra las mujeres. Segato argumenta que la pedagogía tradicional muchas veces reproduce y refuerza sistemas de dominación y desigualdad, excluyendo a las mujeres de los espacios de poder y decisión. Su enfoque crítico destaca cómo los currículos y las prácticas educativas pueden ser escenarios de crueldad y discriminación que excluyen y marginan a las mujeres al perpetuar estereotipos de género y roles tradicionales que limitan sus oportunidades y derechos. Al integrar estos análisis en la educación, se busca transformar las prácticas pedagógicas para crear un entorno que no solo sea inclusivo, sino que también desafíe y desmantela las estructuras de exclusión. Siguiente. El libro
Historia de las mujeres en México, publicado por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, ofrece una perspectiva histórica sobre la exclusión social de las mujeres en el país. A través de un recorrido histórico, se evidencia cómo las mujeres han sido sistemáticamente marginadas en diversos contextos políticos, económicos y sociales. Desde la época prehispánica hasta lo contemporáneo, la historia revela un patrón constante de exclusión que ha impedido que las mujeres accedan a plenos y derechos y oportunidades. La historia mexicana muestra que la exclusión de las mujeres ha sido una característica persistente, enraizada en normas culturales y estructuras patriarcales que han limitado su participación en la vida pública y privada. Siguiente. La exclusión social tiene un impacto profundo y duradero en la vida de las mujeres, afectando no solo su acceso a recursos y oportunidades, sino también su bienestar psicológico y emocional. La falta de acceso equitativo a la educación y al empleo, junto con la marginación en el ámbito político y social, contribuye a la perpetuación de ciclos de pobreza y dependencia. Y las experiencias de exclusión también pueden conducir a una falta de representación y voz en decisiones importantes, en la desigualdad y limitando el potencial de desarrollo personal y comunitario. Esta exclusión sistemática crea barreras que dificultan el empoderamiento y la plena participación de las mujeres en sociedad. Siguiente. Para abordar y superar la exclusión social de las mujeres, es crucial implementar estrategias que promuevan la igualdad y la inclusión. La educación juega un papel fundamental en este proceso, ya que puede actuar como una herramienta para cuestionar y transformar las normas sociales y los estereotipos de género, incorporar perspectivas de género en los currículos, promover el acceso equitativo a oportunidades educativas y laborales, así como fomentar políticas inclusivas, son los pasos esenciales para combatir la exclusión. La colaboración entre el sector educativo, las políticas públicas y la sociedad civil es fundamental para crear un entorno en el que las mujeres puedan participar en igualdad y en condiciones. Siguiente. La exclusión social de las mujeres es un problema persistente en el que se requiere una intervención integral y continua. Los análisis de Rita Segato y el estudio histórico proporcionan una comprensión profunda de cómo se ha configurado la exclusión y sugieren vías para su superación. La integración de enfoques inclusivos en la educación y la implementación de políticas que promuevan la igualdad son esenciales para lograr un cambio significativo. Es imperativo continuar con el trabajo para desafiar las estructuras de exclusión y construir una sociedad en la que todas las mujeres tengan la oportunidad de alcanzar su máximo potencial y participar plenamente en todos los aspectos de la vida social. Siguiente. Y bueno, aquí tenemos ya nuestras fuentes consultadas, todas las libros y sustento que da estas aportaciones, en la cual pues la importancia y la trayectoria que ha tenido la mujer, y lo centramos aquí en México, pero es a nivel mundial, y cada uno de las mujeres, cómo ha tenido el proceso, y que en muchas comunidades todavía siguen siendo marginadas, excluidas, y que también la misma sociedad ha pues discriminado esa parte por su etnia, por su raza, por su color. Y esto, bueno, pues se trata dentro de la educación, el desde temprana edad, el querer
cambiar y transformar esos pensamientos que vienen arraigados de muchos siglos y en cuestiones de tradición cultural y de la misma formación que tienen dentro de las familias. Muchísimas gracias.